Bienvenidos a nuestro programa Contacto TV. El día de hoy estamos hablando sobre artritis reumatoide y estamos con el doctor Israel Guerrero, reumatólogo, egresado de la Autónoma de Coahuila, orgullosamente, con alto nivel académico a nivel nacional, lo presumo. Él también, una persona extraordinaria con un IQ que me deja sorprendida. Y la medicina interna también la hizo aquí en la Autónoma de Coahuila y la subespecialidad en la Autónoma de Nuevo León. Salen excelentes reumatólogos, mis respetos. Fíjate que en general los reumatólogos egresados ahí me parece que tienen un excelente nivel académico. Se desempeñan con mucha facilidad y lo veo uno en sus pacientes, que la evolución. Yo siempre, he considerado mi alma mater como de alguna manera de alto nivel académico, excelente. Yo tuve la oportunidad de estar un tiempo fuera de México, mucha gente lo hace. Tengo un compañero que salió egresado que se fue a Chapel Hill, otro que se fue a San Antonio, Nueva Orleans, España. O sea, realmente es bastante... Y te da mucha oportunidad pues desarrollar. Yo siempre creí que el salir fuera era para aprender más y te das cuenta que estás a la par. Realmente te da la oportunidad de conocer las maneras un poco similares a su modo de cada país, pero en general en cuanto a conocimientos y en cuanto a todo, reumatología en México está a la par de cualquier país del mundo. Pues qué satisfacción tan grande. Digo, qué bueno, porque muchas veces dice uno, no, yo me voy a atender en Houston porque ahí el reumatólogo, y resulta que el reumatólogo se egresó de aquí, ¿verdad? Y se fue para allá. Pero fíjese que ahorita en el corte estaba preguntándole yo al doctor Guerrero comentábamos en la parte previa de si había maneras de prevenirlo y comentaba que no, pero hay precursores de colágena, hay la grenetina llamada, la gelatina, que es buenísima como precursor de colágena. ¿Y qué nos puedes decir un poquito de eso? Ya me lo había comentado en el corte, pero no quiero que ustedes se lo pierdan. Lo comentábamos, el detalle con todas estas sustancias, propéptidos de colágeno hidrolizado, la grenetina y algunas otras sustancias que comentábamos, se pueden farmacológicamente crear o naturalmente tomar. Son sustancias que el fundamento es proteger la articulación, o sea, tratar de proporcionarle a la articulación, digámoslo así, los nutrientes necesarios para mantener un equilibrio dentro de la articulación, pero no van a modificar la respuesta de la enfermedad. Ya hablando propiamente de la enfermedad, o si tú tienes una predisposición genética para tenerla. Gracias. Pero por ejemplo, si es muy bueno que a nuestros niños les demos precursores de colágeno, o sea, hablando de la gelatina. Hace mucho un maestro, hablando de otra enfermedad que se llama osteoporosis, me decía cómo podemos prevenir la osteoporosis. Y la osteoporosis, yo les decía que tendríamos que cuidar a nuestros niños para que alcanzaran una fortaleza en el hueso y que no la desarrollaran, no tuvieran el riesgo de desarrollarla. Si yo hago lo necesario antes de que mi hueso termine de crecer, pues a futuro no la voy a tener. Igual puede existir en algunas formas de artritis cuidar mis articulaciones con algunos nutrientes, con ejercicio, con un adecuado peso, para que de alguna manera exista un balance adecuado en todas las circunstancias que pudieran participar en lastimar una articulación, sea cual sea la enfermedad. Fíjate que vamos a tener que ver otro tema, que es la osteoporosis en otra ocasión. Yo recuerdo, el doctor Israel Guerrero ¿hiciste tu tesis en osteoporosis? ¿Qué fue lo que...? No, yo hice un curso, digámoslo así, un posgrado, además de reumatología, que se llama densitometría clínica, que es una, digamos, ventana un poquito más amplia en el manejo y la revisión de osteoporosis como tal, y eso es algo extra que hicimos. Y me acuerdo que comentabas de los calcios ideales. ¿Cómo es la manera ideal de adquirir calcio? Porque bueno, damos suplementos y yo tuve una experiencia, le compraba unos chiclosos que venden en Estados Unidos riquísimos y a mi hijo le dio
hizo litiasis urinaria. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de adquirir el calcio pues, para prevenir osteoporosis? El detalle y es que la prevención de osteoporosis de alguna forma son muchos los digamos, detalles que uno tiene que cuidar: el ejercicio, la masa muscular, los nutrientes, o sea, es un conjunto de condiciones que yo tengo que cuidar para que el hueso sea fuerte. Se sabe que yo tengo un requerimiento de calcio elemental de antes o después las mujeres de la menopausia, que el detalle es que nuestras dietas no son ricas en calcio como tal, y aparte que no son ricas en calcio, existen algunos elementos, las bebidas carbonatadas, que también nos descalcifican. Sí, o sea, no permiten la absorción de calcio. Las tortillas de maíz son muy buenas. Sí, o sea, por la cal. Yo creo que siempre el tener un aporte en la dieta y un aporte, el detalle con el aporte en vitamina D, que es una de las hormonas que nuestro cuerpo cuenta para absorber el calcio, es que ahora con la prevención de estas condiciones del sol y de cuídate y bloqueador solar, ya no alcanzas tu vitamina D adecuada. ¿no? Y de hecho se sabe cuando voy a una revisión de osteoporosis que un alto porcentaje, si no es que más de la tercera parte, el 40%, 50%, hay algunos estudios que tienen deficiencia de vitamina D. Y esa es la causa. Y eso forma parte, con otras condiciones, de la osteoporosis. Qué interesante, ¿eh? Sí, la verdad es otro rubro. Sí, es muy complejo. No es tan fácil. Y es un rubro que se puede prevenir. O sea, estamos el hablando, ejercicio. Sí. Fortaleces el músculo y el músculo fortalece el hueso. Sí, el aspecto biomecánico que tiene el músculo sobre el hueso es algo importante y mantienes estructuralmente al hueso. Entonces sí, a diferencia de la artritis reumatoide, la osteoporosis se puede prevenir, la artritis reumatoide no. Ok, y volviendo al punto, por la razón que nos fuimos al corte, es ¿cómo puedo saber yo, o cualquier persona que no es médico, decir, tengo artritis reumatoide o sospecho que tengo artritis reumatoide? ¿Cuáles son los signos cardinales o los síntomas? El punto principal aquí es dolor articular, el dolor en alguna articulación. El gran grosor de dolores vienen en las manos, que esa es la característica de la artritis, manos y pies. Es un dolor persistente, un dolor que te despierta en la noche, que el reposo de alguna manera no mejora el dolor. Sí, de hecho, la característica del dolor en artritis es que incluso el dolor en reposo es mayor. O sea, se acuestan a dormir y dicen, gracias a Dios que ya llegó la hora, y no, nada. Siguen teniendo dolor. O al contrario, se incrementa el dolor. Incluso la característica es, me levanto en la mañana rígida, adolorida, y empiezo a hacer mi actividad y se me va quitando, porque la actividad mejora el dolor. Entonces, ¿el ejercicio en estos pacientes debe de tener un mejor control de la enfermedad? No como tal, porque si yo ya tengo una condición donde la articulación está lastimada y la pongo a funcionar, es horrible. La voy a lastimar más. Entonces, sí, el detalle es una articulación con inflamación merece un poquito más de reposo que actividad. La característica es sí, con la actividad mejora el dolor, pero estructuralmente la articulación se lastima más. Ok, ya entendí. Sí, entonces, sí es importante el evidenciar, porque muchas de las veces me toca el tener en el consultorio pacientes que me dicen, doc, es que hago mi actividad de la casa, barro, trapeo, me duele más. Ahí empezamos a pensar en otro tipo de condición y no en la artritis reumatoide. O sea, tienes que considerar un diagnóstico diferencial. Y otra cosa, que los postre en cama, que digas tú, no me quiero ni levantar, no me quiero ni mover del dolor que tengo, apoyo el pie y me duele horrible. Sí, es una enfermedad limitante, incapacitante, indudablemente. Los postre en cama, tanto por el dolor como a veces se acompaña de fatiga, mucha fatiga. Y no saben qué tiene y la familia está desesperada, que no se levanta, que no hace sus cosas, que no hace la comida, que no alza la casa, que no... Sí, o sea, empieza a modificar su estilo de vida completamente. Sí, es terrible. Y pueden tener la artritis reumatoide y
llamada rigidez matinal en la mañana o ese dolor en la noche sin que se vea en las articulaciones en un inicio. Sí. O sea, lo que llamamos phlobosis, que es el proceso inflamatorio con cambios de coloración, color, se pone caliente. Sí, porque eso es, digamos, ya la etapa final. De hecho, nosotros estamos de alguna manera buscando herramientas que nos pueden determinar, digamos, más tempranamente que exista un proceso inflamatorio en la articulación, y utilizamos ultrasonido o resonancia magnética porque si a veces los cambios iniciales en los primeros 3 meses son muy pequeños que no se notan, o sea, tú no notas que exista realmente un proceso donde hay cambios de coloración, calor, temperatura dentro de la articulación. Fíjate que recuerdo mucho una vez que me dijiste, y me gustó ese comentario, de que actualmente con los tratamientos que hay para artritis reumatoide ya no tiene por qué haber personas con deformaciones, que no debe ya ocurrir eso. El tratamiento se ha modificado muchísimo. Yo cuando hace poquito tiempo que hice reumatología, un poquito menos que había realmente apenas saliendo medicamentos que ahorita contamos que de alguna manera lo que tratan de modificar es el curso de la enfermedad para que no existan esas circunstancias asociadas a deformidad y a incapacidad, que es lo que genera la artritis. O sea, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la persona y que pueda tener sus articulaciones, porque luego los ves con las manitas chuecas y ya no pueden tener una funcionalidad adecuada. Y imagínate los pies. Sí. Y el detalle ahí es que el problema o cierta dificultad es que muchos de estos medicamentos el costo es elevado. O sea, si no tienes algún servicio médico, es complicado. Seguro de gastos médicos que también de alguna manera apoya. Sí, luego a veces se complica un poquito. Actualmente el detalle en cuanto al tratamiento se ha modificado un poco en relación a no llegar a utilizar estos medicamentos. Se sabe que si yo, digamos, diagnostico la enfermedad tempranamente, puedo modificar esa respuesta para que no sea tan agresiva y no necesite de alguna manera llegar a medicamentos tan complejos y tan caros. Entonces, y aquí fíjate, las antenas paradas, sobre todo para los médicos generales, médicos internistas que quieren resolver y darles el tratamiento y pensar que todo lo podemos abarcar, y hay que tener humildad como médicos. O sea, a mí mándenmelo de infecto porque sí, y claro que sí veo medicina interna, pero si ya le diste el tratamiento, mejor vámonos con el reumatólogo. O sea, y yo creo que en muchos casos los hemos manejado a la par. Yo creo que es sano saber tus límites. O sea, y por el paciente. Claro. Porque el más beneficiado es el paciente. Lo que sí veo también a veces con tristeza es que como médicos no nos comprometemos. Entonces decimos, no es mío. Y no nos quedamos con el paciente y decir, ok, parece que no es reumatológico, pero vamos a hacerte esto y que te vea el hematólogo, que te vea la dermatóloga, que te vea el infectólogo, mientras vamos teniendo todas las armas, el neurólogo, porque muchos también hacen neuropatías. Y bueno, aquí como anécdota, esto que dices de las articulaciones es lo más frecuente, pero algún caso o algunos casos que tú recuerdes de artritis reumatoide que no hayan tenido la evolución habitual y que se hayan enmascarado, algo que recuerdes, qué sintomatología tuvo, cuál fue el cuadro. De alguna manera el detalle es que el gran grosor tiende a ser la misma, 75-80%, pero existen formas en donde he tenido pacientes que de alguna forma no tienen el cuadro característico. Recuerdo un hombre de 65 años que llegó por un proceso inflamatorio de la rodilla y era lo único que tenía un dolor con inflamación en la rodilla, y después de algunas semanas y una pesquisa importante se definió que esto sí era artritis reumatoide, y se definió porque
se involucró el traumatólogo, hizo una artroscopía, una cirugía, tomó una biopsia de esa zona y con la biopsia se llegó al diagnóstico de artritis reumatoide. Y era un paciente no habitual, hombre a una edad después de los 50 años con una manifestación en la rodilla que no era lo habitual. Bueno, yo creo que vamos a otro corte, nos emocionamos, pero regresando vamos a hablar de tratamiento. Quédese con nosotros. Soy la doctora Angélica Díez, el doctor Israel Guerrero. Regresamos.